En uno de esos videos vamos a ver un poquito más de detalles sobre el ARN de transferencia, como les decía cuando estábamos dando la clase. Y después vamos a ver otro video donde vemos el ejemplo del operón lactosa, que es uno de los ejemplos de cómo es la regulación de la expresión génica. En algunos de esos casos en los que les mencioné que los genes tienen, por ejemplo, un promotor inducible. Vamos a ver cómo es el mecanismo en particular de ese gen, que en realidad es un ejemplo en procariotas, donde, como les dije, el ARN mensajero puede tener más de un gen contenido, y es el ejemplo del operón lactosa. Así que vamos a pasar a ver eso. Bien. Déjenme primero que tengo que abrirlo. Ok, primero quiero mostrar el otro video. A ver si ahora lo tengo. Sí, señor. Entonces ahora tengo que compartirles el sonido también. Están viendo esto que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Bueno, Sí. vamos a ver si funciona el sonido. Sí, profe. Vamos a ver si funciona el sonido. Todos los tRNA tienen... ¿Lo escuchan? Sí, Sí. se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. Perfecto. Listo. Vamos. Todos los tRNA tienen una forma en L característica, con un aminoácido unido al extremo 3' en el extremo del brazo corto. La región del anticodón está situada en el extremo opuesto de la molécula y contiene el triplete de bases del anticodón. Las interacciones entre las zonas conservadas D y T son importantes en el mantenimiento de la estructura de los tRNA. El aminoácido, en este caso una fenilalanina, se une covalentemente a una secuencia conservada, CCA, que es común en el extremo 3' de todos los tRNA. El anticodón está formado por 3 nucleótidos complementarios al codón del mRNA. Las bases están expuestas de manera que quedan accesibles para el apareamiento de bases durante la síntesis proteica. En este ejemplo, la secuencia del anticodón es GAA, que correspondería con el codón UUC del RNA mensajero, especificando una fenilalanina. La carga de los tRNA con el aminoácido correcto se lleva a cabo por la aminoacil tRNA sintetasa. Como se aprecia en esta sección, el complejo fenilalanina tRNA presenta una gran superficie de contacto con su sintetasa, que incluye los sitios de reconocimiento para el triplete de bases del anticodón. El extremo del tRNA-CCA está enterrado profundamente en la enzima. Perfecto, bueno, ahí ustedes después van a tener el video para pasarlo más de una vez si lo necesitan, pero simplemente es un video corto donde muestra con mayor detalle cómo es la interacción del ARN de transferencia tanto con el ARN mensajero a través del anticodón, así como la porción en donde es afín a un aminoácido en particular. Bien, bueno, ahora vamos a ver, entonces les decía, un caso de un operador que es inducible y que es el caso más conocido, que es el del operón lactosa correspondiente a un procariota en este caso, ¿no? Bien. Tengo que compartirlo. Denme un segundo, por favor.
bueno, lo mismo, tengo que compartir el sonido primero. Y en este caso está en inglés, así que voy a ir parando de a poquito, ¿sí? Bien. Díganme primero si lo escuchan. ¿Escuchan, no? Sí, profe. Perfecto. The lac operon consists of a set of genes in E. coli that encode proteins for importing and breaking down lactose. Bueno, lo que dice es que el operón lactosa está compuesto en realidad por 3 genes. Y esos 3 genes lo que hacen es intervenir en el catabolismo de la lactosa, que es un azúcar que puede ser utilizado por Escherichia coli, ¿no? Están hablando en este caso en particular, de Escherichia coli. The structural genes of the operon are all transcribed from a single promoter. Dice que tiene 3 genes estructurales y todos están gobernados por un operador, nada más. The genes are LAC-Z, which encodes beta-galactosidase, an enzyme that breaks down lactose. Uno de esos genes es el LAC-Z, y que lo que hace es producir la beta-galactosidasa, que es una de las enzimas que rompen esa molécula de lactosa. LAC-Y, which encodes lactose permease, a lactose importer, and El otro gen es el LAC-I, que produce una lactosa permeasa, que es la que permite que ingrese a la célula de Escherichia coli la lactosa. LAC-A, which encodes thiogalactoside transacetylase, whose role in lactose catabolism is not clear. Okay. Y otra que es esta tiogalactosidasa, que en realidad no se sabe bien cuál es la función. The preferred sugar source for E. coli is glucose rather than lactose. The genes for glucose catabolism, that is glycolysis, are always expressed. Bueno, lo que dice acá es importante para entender cómo es el mecanismo de regulación de estos genes que tienen que ver con el catabolismo de la lactosa. Lo que ocurre es que el azúcar preferido, el azúcar que está más probabilísticamente presente, es la glucosa. Entonces, como siempre tengo glucosa, o mejor dicho, casi siempre, el metabolismo de la glucosa es también gobernado por una serie de genes, pero todos estos genes no son inducibles, sino que son constitutivos, es decir, se expresan siempre. In contrast, the lac operon is not always on. When lactose is absent, Dice que en contraste, los genes que tienen que ver con el catabolismo de la lactosa no están siempre funcionando. the lac operon is repressed. Without lactose, the structural genes of the operon is absent. The lac operon is repressed. Without expressed. In contrast, the lac operon is not always on. When lactose is absent, the lac operon is repressed. Dice que cuando no tenemos lactosa, el operón lactosa está reprimido. Eso es lo que dice. Without lactose, the structural genes of the operon are transcribed only at extremely low levels. En realidad no es que se expresa a un nivel 0, sino que hay una muy pequeña producción de estas 3 proteínas que yo les mencioné y que tienen que ver con el gen LAC-Z, LAC-I y LAC-A que vemos ahí en la diapositiva, ¿no? Generating less than 10 molecules of beta-galactosidase per cell. Transcription of LAC-ZYA is repressed by the protein product of the regulator gene, LAC-I. Bueno, entonces, ¿cómo es que normalmente si yo no tengo lactosa, este gen está reprimido? Bueno, existe otro gen cercano a la región promotora
de estos 3 genes que tienen que ver con el catabolismo de la lactosa, que es el gen LAC-I. The gene LAC-I is situated immediately upstream of LAC-ZYA, but is transcribed into mRNA from a different promoter. Pero ocurre que a pesar de que está cerca, se transcribe por la acción de otro promotor. O sea, estos 3 genes, LAC-Z, LAC-I, LAC-A, que ya dije que están relacionados al catabolismo de lactosa, están gobernados por un promotor inducible. Este gen que está muy cerca a ellos, y que es el LAC-I, está gobernado por otro promotor. Lo que produce es una molécula de ARN mensajero distinta. The resulting protein, a repressor called LAC-I, is always expressed. Y se expresa siempre. ¿Qué es lo que expresa? Expresa un ARN mensajero que luego va a formar una proteína que es un represor. The repressor, acting as a tetramer, binds to operator regions in the DNA. One of the operator regions, called LAC-O, is just upstream of LAC-ZYA and right next to the promoter for these structural genes. Bueno, lo que hace es que ese represor se une, forma ese tetrámero, y que a su vez se va a unir a la región promotora del operón lactosa. Another operator region overlaps the LAC-I gene. For a tetramer to bind these two operators, the DNA loops out between them. Entonces, cuando está presente, recuerden que se expresa siempre, ese tetrámero se une y forma esta estructura que va a impedir que la ARN polimerasa se una a la región promotora del operón lactosa. With the repressor bound, RNA polymerase is blocked from transcribing the structural genes. Eso está simbolizado ahí en la película, que bloquea que esa ARN polimerasa se una al operón lactosa. Operon is repressed. Por lo tanto, decimos que el operón lactosa está reprimido. Keep in mind that even though a repressor is usually bound to the operon when lactose is absent, occasionally the repressor will fall off. RNA Acuérdense que yo dije que a pesar de que está reprimido, siempre hay una muy pequeña producción de estos 3 genes, o sea, de estas 3 proteínas que se van a formar a partir del gen LAC-Z, LAC-I y LAC-A. Eso es porque esa unión de este tetrámero formado por el represor, cada tanto esa unión deja de producirse, entonces se va a producir una pequeña cantidad de estos 3 genes. polymerase may be able to sneak in and transcribe the genes before another repressor binds to the operators. Pero eso ocurre en una muy baja proporción porque siempre hay moléculas del represor que se van a volver a unir al operón lactosa. This way, an extremely small number of LAC-ZYA proteins can be made even when Pero lo que va a pasar es lo que les comenté, de que una muy pequeña proporción de estos 3 genes y de estas 3 proteínas siempre se va a producir, ¿no? the operon is repressed. What happens if the medium is changed so that it contains lactose but no glucose? Ahora, ¿qué es lo que ocurre si en lugar de glucosa, que es lo que más comúnmente existe en el medio, tenemos lactosa? The small number of lactose permease molecules already present in the cell transport lactose inside. Beta-galactose Recuerden, voy a ir un poquito para atrás con la película, que uno de los genes que regula el operador lactosa es esa lactosa permeasa que se une a la pared. Entonces, esa lactosa permeasa permite que las moléculas de lactosa ingresen más fácilmente a la célula. number of lactose permease molecules already present in the cell transport lactose inside. Beta-galactosidase then performs two functions. Entonces ahora recuerden que tenemos otra de las moléculas que se producen por ese operón lactosa, que es la beta-galactosidasa. Primarily, it breaks down lactose into galactose and glucose, both of which can be used for energy. Una de esas funciones es, a partir de esa
molécula de galactosa, la beta-galactosidasa produce glucosa y lactosa. However, a minor function of beta-galactosidase is to isomerize lactose into a molecule called allolactose. Ahora también la otra función que cumple es producir a partir de la lactosa una molécula que se llama alolactosa. Allolactose is an isomer of lactose, differing in its sugar-sugar Y que es un isómero de la lactosa, que linkage. difiere Allolactose, but not en lo que está lactose, marcando is an ahí. inducer of the lac operon. Allolactose binds the repressor and unlocks the protein. Lo que ocurre con la alolactosa es que se une al represor, y lo que va a hacer es que al unirse al represor impide que ese represor reprima el operón lactosa. Which then releases the operator. RNA polymerase can Al impedir que el operón lactosa esté reprimido, la ARN polimerasa ahora va a polimerizar sin ningún problema. now initiate transcription of the LAC-ZYA genes. When glucose is absent and lactose is present in the medium, the Entonces ahora va a producir mayores cantidades de beta-galactosidasa, lactosa permeasa y tiogalactosidasa. ¿Por qué? Porque tenemos lactosa presente en lugar de glucosa. lac operon is expressed at 100-fold higher levels than without induction. Para que tengan una idea, se produce una cantidad de estas tres proteínas 100 veces superior a la que se produce cuando tenemos glucosa presente. The mechanism is slightly more complicated, however. In addition to the presence of the inducer, another molecule must participate in turning on the structural genes. Bueno, dice que esta es una forma de explicar el mecanismo mucho más simple, porque en realidad hay otras enzimas y proteínas envueltas, pero que no las va a mencionar y nada más, no va a decir cuál es el mecanismo exacto que realiza. A transcription activator, a complex of cyclic AMP molecules and cyclic AMP receptor proteins, or CRP, must bind to the promoter region of LAC-ZY. Bueno, nosotros esto lo pasamos. AMP levels in the cell plummet, leaving the activators non-functional. Glucose inhibits cyclic AMP production by a mechanism that ties the synthesis of cyclic AMP in a culture medium containing both glucose and transport of glucose into the cyclic AMP levels fall. When E. coli cells grow in a culture medium containing both glucose and lactose, the growth rate of the population varies over time. During the first burst of growth, the cells use only glucose. Bueno, acá lo que está viendo es qué es lo que ocurre si tienen glucosa y lactosa conjuntamente. Y está graficando qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo. Lo primero que hace la célula de Escherichia coli es utilizar solo glucosa. After depleting glucose, the growth of the population stalls as the cells induce the lac operon. During the second burst of growth, entonces ahora lo que ocurre es que hay un periodo de tiempo en donde utilizó toda la glucosa y esa densidad óptica que está midiendo llega como a un plató hasta que se producen todas las moléculas que necesita esas tres enzimas para ahora poder catalizar a la lactosa. the cells use lactose. The term catabolite repression Entonces volvemos a tener un nuevo crecimiento de células y que es a expensas de ahora utilizar la lactosa. describes the choice of nutrient use during the first growth burst. Here, the presence of glucose, a more favorable catabolite than lactose for the cells. Y lo que vemos es, recuerden que en este caso en particular tenemos tanto glucosa como lactosa. Entonces lo que muestra esta figura es que la glucosa es la fuente de azúcar preferida, por eso es que la primera etapa de crecimiento es a expensas de utilizar la glucosa. Y en segundo lugar a la lactosa. Y eso tiene que ver con
este mecanismo de represión de los genes que catabolizan la lactosa. energy needs has essentially repressed the lac operon. Bueno, listo. Paro de compartir esto. Y ahora vamos a volver al PowerPoint. Lo están viendo, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces acá tenemos lo mismo que vimos recién, pero en un solo gráfico, ¿no? No en la película. Lo que vemos es que, ¿qué es lo que ocurre siempre? Tenemos, en primer lugar, lo que se llama el operón lactosa, ¿sí? Con su región promotora y con los 3 genes, ¿sí? Que, acuérdense que dijimos que esto es Escherichia coli, es un procariota, que dijimos que el ARN mensajero podría contener más de un gen, y es este caso en particular, donde el ARN mensajero tiene, en realidad, es la traducción de 3 genes, y los 3 genes ocurre que tienen que ver con el catabolismo de la lactosa. Una es la beta-galactosidasa, otra es la permeasa y otra es la transacetilasa. Recuerden que en ese video decía que esa transacetilasa no se conoce muy bien aún cuál es la función. Pero junto a este operón lactosa hay otro gen, este gen LAC-I, que lo que hace es producir una proteína. Entonces esa proteína es un represor. Acá está dibujado de otra manera. Está dibujado de manera que este represor en rojo se uniría al operador, el operón lactosa, e impediría que la ARN polimerasa haga su trabajo y polimerice este ARN mensajero que contiene a los 3 genes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que dijimos era que la fuente más común de energía es la glucosa. Entonces, cuando tenemos glucosa, lo que ocurre es que está reprimido el operón lactosa por este represor. Ahora, cuando en lugar de glucosa tenemos como fuente de energía la lactosa, esta enzima beta-galactosidasa, una de las funciones que cumple es formar alolactosa. La alolactosa entonces se une al represor, y al unirse al represor, acá está simbolizado como un cambio en su estructura que impide que se una al operón lactosa. Al impedir que se una, entonces ya no está reprimiendo a la ARN polimerasa. Y la ARN polimerasa lo que va a hacer es polimerizar ese ARN mensajero que contiene, repito, los 3 genes que tienen que ver con el catabolismo de lactosa. Esto va a ocurrir hasta que la célula consuma toda la lactosa. Cuando consumió toda la lactosa, ya no se van a producir isómeros de lactosa, esta alolactosa. Por lo tanto, va a volver a reprimirse el operón lactosa. Y después vimos en esa figura que si tenemos conjuntamente glucosa y lactosa, lo que primero se consume es la glucosa y en segundo lugar la lactosa. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No, profe. Bueno, a ver el chat. Tengo una duda. Acá hay una pregunta profesor. que dice, ¿galactosa más glucosa igual lactosa? No sé por qué me preguntan eso. No entiendo yo la pregunta. No, la No, profe, galactosa... para ubicarme en el metabolismo de la lactosa, cómo se dividía, pero no es una pregunta. Ah, ok. Bien. Sí, alguien más había preguntado algo. Sí, yo tengo una pregunta. Damián. ¿Por qué? ¿Cómo hace, a ver, en el ambiente que hay glucosa y lactosa? ¿Por qué prefiere siempre la glucosa al principio?
¿Cómo es el O sea, mecanismo ¿cuál es para la, que... cuál es la razón? No lo sé. Obviamente que tiene que ver con la regulación genética, pero acordate que cuando yo tengo glucosa, hay una pequeña porción siempre de, de estas 3 proteínas que se producen en el operón lactosa y que lo que hacen es formar esa alolactosa. Entonces, cuando se forma la alolactosa, recién ahí es que yo puedo reprimir, o sea, esa alolactosa se une al represor y entonces no reprime a la polimerasa. Espérate que voy a volver a poner acá esta figura. ¿Está bien? Entonces fíjate que si vos tenés la alolactosa, entonces el represor no se puede unir. Y la ARN polimerasa puede sintetizar perfectamente estos 3 genes. O sea, la forma en que se regula es la que dijimos. Como yo no tengo lactosa, entonces no tengo alolactosa. Y este represor se Pero une al recién operador. pero en el video que había mostrado Un recién... segundito nomás y ahí me decís. Entonces, si esta proteína no está unida a la alolactosa, se une. Eso es lo que ocurre normalmente en las células. ¿Por qué? Porque tengo baja concentración de lactosa. ¿Sí? Ahora, cuando yo consumí toda la glucosa y ahora tengo lactosa, entonces voy a tener a la alolactosa uniéndose al represor e impidiendo que el represor se una al operón lactosa. Eso es lo que ocurre. Ahora te escucho. Perdón, Damián, pero quería No, terminar. sí, eso está clarísimo. Cuando entra lactosa se isomeriza y genera que se salga el represor. Sí, Pero en el medio que están los dos. O sea, en el video pusiste que en un medio empezaban las células con ambas combustibles, digamos, con glucosa y sí, con lactosa. sí. ¿Por qué al principio, o sea, cuál es el motivo, o no sé si que solamente ingrese glucosa al principio y no entre lactosa? Porque si entrara lactosa, igualmente tendría que pasar la isomerasa. Sí, Bueno, lo que ocurre es que es la fuente preferida. Habría que ver cuál es el mecanismo, pero ahí Mariana lo va a explicar. no, no. Probable, acordate vos que además necesitas de esa otra proteína que es la lactosa permeasa y que normalmente está con una pequeña concentración. Entonces, lo que entra más fácilmente a la célula es la glucosa y se consume más rápidamente, pero Mariana ahí pidió la palabra, así que lo va a explicar. No, me parece como que lo puedo buscar, pero por un tema de costo energético. Le es menos costoso a la célula, a la bacteria, utilizar la glucosa, si primero hay glucosa en el medio, que utilizar el disacárido, que es la lactosa. Pero o sea, creo que viene por ese lado, por un tema de difusión de los azúcares, digamos. Claro, por eso te digo que Difusiones vos que son necesitas, activas y difusiones que son pasivas, con y sin gasto de energía. claro, vos fíjate que ahí vos necesitas incluso una molécula que te permita la entrada a la célula. Todo eso es un gasto de energía. Entonces es más simple usar la glucosa. Por eso es que preferentemente usa glucosa y es más eficiente ese mecanismo y lo consume más rápido. Ahí había más preguntas, ¿eh? Ojo. Vamos a ver. ¿Quién? Agustina tenía una pregunta. Y Matías tenía un comentario. Agustina, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Yo había consultado que entonces cuando se forma la alolactosa, Ujú. digamos, no reprime o sea, no reprime lo que es la función de la polimerasa. Eso no entendí muy bien, perdón. Mira, repito. Acá en la figura ves resumido. Vos tenés el operón lactosa. El operón lactosa está compuesto por el promotor, ¿m?, y por 3 genes. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, cerca de toda esta región hay otro gen que es independiente, o sea, tiene otro promotor distinto. Es este gen LAC-I. El gen LAC-I lo que hace es formar un ARN mensajero que, una vez traducido, forma una proteína. Esa proteína se produce siempre, ¿está bien? Porque no es inducible, es constitutiva. Vos fíjate que acá está simbolizado el represor con una forma que se une al promotor de estos 3 genes que conforman el operón lactosa. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, esto es lo que ocurre normalmente. Se une al promotor del operón lactosa. Entonces, impide que la ARN polimerasa sintetice el ARN mensajero de esos 3 genes. ¿Está bien hasta ahí? Bien, o sea que se une, o sea, la formación de la alolactosa, por lo que entiendo, va a reprimir la función, se une al operón y reprime la función de lo que es la Exactamente, polimerasa. exactamente. Otra de las cosas que después vos vas a tener oportunidad de ver otra vez la película, dice que, o sea, todas estas son uniones químicas, de manera que esta proteína represora se une al promotor del operón lactosa, pero ¿qué pasa? Cada tanto se desacopla. Cada vez que se desacopla, la ARN polimerasa va a producir algo de ARN mensajero. Por eso dice que siempre tenemos una pequeña porción de beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa. Entonces, si por alguna razón la fuente de glucosa es muy baja o directamente no tengo, porque ya la célula, las colonias de Escherichia coli la consumieron, y ahora tengo lactosa, bueno, la lactosa puede entrar porque hay una pequeña porción de permeasa y va a ser catabolizada por la beta-galactosidasa. ¿Está bien? Bueno, la beta-galactosidasa, acordate que tenía 2 funciones. Una de esas funciones es catabolizar y formar una molécula parecida a la lactosa que se llama alolactosa. ¿Está bien? Esa es una de las funciones. Entonces, como ahora tengo lactosa, esa alolactosa lo que hace es unirse al represor. Cuando se une al represor, ahora vemos en esta parte de la figura cómo la alolactosa se unió porque tiene afinidad con el represor, que es esta proteína en rojo. Bueno, está simbolizando en esta figura que le cambia la configuración. Al cambiar esa configuración, impide que se una al promotor del operón lactosa. Como no se une, ahora entonces la ARN polimerasa va a sintetizar. ¿Por qué? Porque tiene lactosa. Entonces, al haber lactosa, hay alolactosa y el represor no actúa. Obviamente que eso va a ocurrir hasta que se consuma toda la lactosa. Cuando se consume toda la lactosa, ahora no tengo suficientes moléculas de alolactosa para reprimir a todos los represores, esa proteína rojita que está ahí. Entonces, consumida la lactosa, ahora otra vez el represor se va a unir al operón lactosa y no va a haber más traducción
de proteínas, es decir, vamos a volver a tener una baja concentración de beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa. O sea, esa es la forma en que este mecanismo de regulación actúa. No sé si te ayudó mi explicación. Perfecto, gracias, profe, si ahí entendí Bueno, mejor. perfecto. Después vos léelo bien porque esto en los libros de genética, y si no buscas en internet, está con mayor detalle, con menor detalle, tenés todo lo que vos quieras. Dale, gracias, profe. Por nada. Bueno, ¿otras preguntas? Bien, entonces llegamos hasta acá. ¿Cómo ya podés parar la grabación si querés?